Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, seamos honestos, nos toca a todos en algún momento, cómo protegernos y responder ante esas personas que, sin que nos demos cuenta, nos rodean con su negatividad. Pero no hablaremos de cualquier negativa, sino de esa que a veces nos deja desconcertados, que nos hace dudar de nosotros mismos, de esas personas que con su actuar, parecen sacadas de una película de villanos, pero que en realidad, son parte de nuestro día a día. Y hoy quiero compartirles una perspectiva, una respuesta que, créanme, les va a volar la cabeza. Porque a veces la mejor defensa no es el ataque ni el encierro, sino una forma de ser, una forma de pensar, que nos blindará de una manera increíble. Así que prepárense porque lo que vamos a explorar hoy podría cambiar radicalmente su forma de interactuar con el mundo. Y antes de empezar, si todavía no son parte de esta increíble comunidad, les invito a darle clic a ese botón rojo de suscribirse y a la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, vamos a darle caña a este tema. Vivimos en un mundo fascinante lleno de diversidad de personas, de personalidades, y eso es maravilloso, ¿verdad? Pero también de vez en cuando nos encontramos con individuos que por su propia naturaleza, por sus propias luchas internas, parecen emanar una energía que no nos beneficia. Hablo de esas personas que critican constantemente, que buscan el defecto en todo, que parecen disfrutar del mal ajeno, o que simplemente tienen una forma de ser que nos agota, nos pone en guardia, nos hace sentir mal. Quizás sea un compañero de trabajo que siempre encuentra algo que reprochar, un familiar que minimiza tus logros, o incluso un conocido que sin razón aparente te lanza miradas o comentarios cargados de resentimiento. Y ante estas situaciones, ¿cuál es nuestra reacción natural? A menudo es defendernos, gritar más fuerte, aislarse, o incluso, lo que es peor, internalizar esas críticas y empezar a creer que hay algo mal con nosotros. Pero, ¿y si les dijera que hay una forma de protegernos que no requiere confrontación directa, que no nos roba paz, y que de hecho, nos fortalece aún más? Una respuesta que desarma a quien intenta hacernos daño, no con fuerza, sino con inteligencia y una profunda comprensión. La clave, mis amigos, reside en entender una cosa fundamental: la actitud de las personas malas o negativas, en la mayoría de los casos, no tiene que ver contigo. No es un reflejo de tu valor, de tu bondad o de tus capacidades. Es un reflejo de ellos mismos. Es el resultado de sus propias inseguridades, de sus miedos, de sus experiencias pasadas, de sus frustraciones no resueltas. Cuando alguien te critica sin piedad, no está señalando una falla tuya, está proyectando sus propias deficiencias. Cuando alguien intenta sabotearte no es porque seas un malvado, es porque ellos se sienten amenazados por tu luz, por tu potencial, por tu éxito. Es como si estuvieran en un cuarto oscuro y al ver tu linterna encendida, en lugar de encender la suya, intentan apagar la tuya para que todos vuelvan a estar a oscuras. Entonces, ¿cómo nos protegemos de esta oscuridad ajena? La respuesta, y aquí viene lo increíble, está en cultivar una cualidad que muchos subestiman: la compasión. Sí, lo han oído bien, compasión. Pero no una compasión ingenua, de la que se deja pisotear. Hablo de una compasión profunda, una que entiende que detrás de cada acto negativo, hay una historia de dolor, de necesidad, de lucha. Imaginen a esa persona que siempre se queja, que ve el vaso medio vacío, que encuentra el pero a todo. Probablemente esa persona carga con un peso enorme, con decepciones, con una visión del mundo teñida por experiencias difíciles. Al verla así, en lugar de sentir rabia, podemos intentar sentir un atisbo de comprensión. Podemos pensar: pobrecita, qué difícil debe ser ver el mundo de esa manera. Esta perspectiva, cuando la adoptamos de verdad, cambia todo. De repente la flecha envenenada que intentan lanzarnos, en lugar de clavarse en nosotros, rebota. Ya no la tomamos como un ataque personal. La vemos como una señal de la herida que lleva esa persona. Y al no tomárnosla personal, dejamos de reaccionar desde el ego herido, desde la necesidad de defender nuestra imagen o nuestro orgullo. Nos convertimos en observadores tranquilos, capaces de evaluar la situación sin dejarnos arrastrar por la corriente de negatividad. Piensen en esto: si alguien te insulta, y tú, en lugar de insultarle de vuelta, piensas: qué pena me da que esta persona se sienta tan mal consigo misma como para necesitar decirme esto, ¿qué sucede? La energía del insulto se diluye. Tu calma se convierte en una barrera invisible.
No es que no tengas derecho a sentirte mal o a poner límites, claro que sí. Pero la forma en que lo haces marca la diferencia. En lugar de devolver el golpe, demos con una inteligencia emocional que desarma. Y aquí viene la parte práctica, ¿cómo lo hacemos? Primero es fundamental cultivar el autoconocimiento. Saber quiénes somos, cuáles son nuestros valores, qué nos importa, cuáles son nuestras fortalezas y debilidades. Cuando tenemos un ancla fuerte en nosotros mismos, las críticas externas pierden su poder de desestabilizarnos. Si sabes que eres una persona honesta, un comentario que te tacha de mentiroso simplemente te parecerá ridículo, y no te afectará. Segundo, practica la observación desapegada. Cuando interactúes con personas difíciles, intenta verte a ti mismo como un científico observando un fenómeno. Nota los patrones de comportamiento, las palabras que usan, las emociones que intentan provocar en ti. Pero hazlo sin juzgar, solo observando. Esto te dará distancia y claridad. Tercero, responde con afirmaciones, no con negaciones. En lugar de decir, no soy así o estás equivocado, intenta decir, entiendo tu punto de vista, pero yo lo veo de otra manera, o agradezco tu perspectiva, aunque mi experiencia ha sido diferente. Estas respuestas son corteses, no combativas y al mismo tiempo establecen tus límites sin ser agresivas. Cuarto, y esto es crucial, establece límites claros y firmes. La compasión no significa permitir que te falten al respeto. Si alguien te grita, puedes decir con calma, no me gusta cómo me estás hablando. Cuando te calmes, podemos seguir conversando. O si alguien te critica de forma destructiva una y otra vez, puedes decidir limitar tu interacción con esa persona. Proteger tu energía y tu paz mental es un acto de autocuidado fundamental. Imaginen un escenario. Un colega, que siempre busca brillar a costa de los demás, te quita crédito por una idea en una reunión. Tu primera reacción podría ser el enfado, la frustración. Te sientes atacado injustamente. Pero si aplicamos lo que estamos hablando, puedes respirar hondo y pensar, wow, qué inseguro se debe sentir para necesitar robar ideas. En lugar de interrumpirle furiosamente, esperas a que termine, y cuando llega tu turno, dices algo como, me gustaría añadir algo a lo que mencioné anteriormente sobre este punto. En mi propuesta inicial, destaqué la importancia de cómo podría beneficiarnos en. Mantienes tu profesionalismo, reafirmas tu contribución, y al mismo tiempo, dejas claro que eres consciente de lo que está pasando, pero eliges responder con inteligencia. Otra situación. Un amigo que parece estar siempre de mal humor, te reprocha por haber llegado tarde a una cita, incluso si la excusa fue válida. En lugar de defenderte a capa y espada y entrar en una discusión, podrías responder, entiendo que te moleste la demora. Estaba pasando por un imprevisto. ¿Cómo te va a ti? ¿Todo bien? Desvías la atención de la crítica hacia una pregunta genuina sobre su bienestar, invitándole a salir de su espiral de negatividad. A veces la mejor manera de protegerte es intentar tender un puente, aunque sea momentáneamente, hacia un espacio más positivo. Esta forma de responder que llamamos la increíble respuesta ante la gente mala, no es fácil de cultivar. Requiere práctica constante, paciencia y sobre todo, una decisión consciente de no permitir que la negatividad de otros contamine tu propio universo. Es un entrenamiento mental, un músculo que se fortalece con el uso. Y quiero que entiendan algo importante, no se trata de ser un santo, ni de perdonar a quienes te hacen daño de manera deliberada y continua. Se trata de proteger tu paz, tu energía, tu salud mental y emocional. Se trata de no darles el poder de definir tu estado de ánimo o tu autopercepción. Es un acto de empoderamiento personal. Al dejar de reaccionar desde el impulso, desde el enfado, desde la defensa, te conviertes en el dueño de tus emociones y de tus respuestas. Piensen en la libertad que eso implica. Cuando te liberas de la necesidad de luchar contra cada ataque, de defenderte de cada crítica, tu energía se libera para cosas más importantes, para crear, para amar, para crecer, para disfrutar de la vida. Te conviertes en una especie de burbuja de paz ambulante. Las personas negativas, al no encontrar la reacción que esperan, a menudo se desconciertan, se cansan e incluso se sienten atraídas por tu serenidad. Porque, seamos sinceros, a todos nos gusta estar cerca de personas que irradian calma y fortaleza. Así que la próxima vez que te encuentres frente a una persona difícil, a alguien que parece sacado de un guión de película de villanos, recuerda esto, no eres su víctima.
Tienes el poder de elegir tu respuesta. Y esa respuesta, la más increíble, no es la confrontación, ni el silencio resignado, sino la compasión inteligente, la observación desapegada y la firmeza amable. Es la capacidad de ver el dolor detrás de la agresión, de no tomarte las cosas como un ataque personal, y de responder desde un lugar de fuerza interior. Para resumir, hemos hablado de cómo la negatividad de otros rara vez tiene que ver contigo sino con sus propias luchas internas. Hemos explorado la idea de que la compasión, entendida como una comprensión profunda, es una herramienta poderosa para protegernos. Y hemos visto cómo a través del autoconocimiento, la observación desapegada, respuestas afirmadoras y el establecimiento de límites, podemos cultivar esta increíble respuesta que nos blinda ante la gente mala. Es un camino, sí, pero un camino que nos lleva a una mayor paz, a una mayor fortaleza y a una vida más plena. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que les haya sido de utilidad, que les haya inspirado y les haya dado nuevas herramientas para navegar esas situaciones que a veces nos ponen a prueba. Me encantaría saber qué opinan al respecto. ¿Han tenido alguna experiencia similar? ¿Cómo han reaccionado ustedes? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y aprender de sus experiencias. Y si este vídeo les ha gustado y creen que puede ayudar a alguien más, no olviden darle ese súper me gusta, compartirlo en sus redes sociales y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Nos vemos en el próximo vídeo con más ideas y reflexiones para seguir creciendo juntos. Un abrazo enorme y hasta la próxima.